Bueno, el proyecto Cárcel surge en el año 2005 por iniciativa de estudiantes de la Facultad de Derecho que se preguntaban acerca de la problemática carcelaria. Compañera Bisagra, Magdalena Broca, avanzada estudiante de la carrera de Filosofía, ya haciendo su tesis, decide acompañar en el proceso de formación a una, en ese momento, incipiente organización de la Facultad de Derecho, La Revuelta. Y en ese acompañamiento surge esta cuestión de la problemática de los derechos humanos. Y los derechos humanos en contextos de encierro. Y la educación en contextos de encierro. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Recién en el año 2006 se comienzan a realizar los talleres en la cárcel de mujeres de Bower. Ese es como el primer puntapié inicial, es entender que es un proyecto que tiene una perspectiva de género. La problemática carcelaria debería ser abordada desde distintos paradigmas y distintas disciplinas, por lo tanto se incorporan estudiantes de otras carreras, como las carreras de psicología, las carreras de artes, de filosofía y humanidades, y es así como que se forma este proyecto de extensión transdisciplinario, digamos. El proyecto consiste en 2 etapas. El primero consiste en un proceso de capacitación y la segunda etapa es de armado de talleres e ingreso a la cárcel. En esta etapa nos juntamos los sábados a las 9 de la mañana en algún espacio que nos brinda la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajamos de talleres de educación popular que están a cargo de talleristas, que somos compañeras que formamos parte del proyecto hace un par de años. También contamos con la participación de docentes coordinadores, de invitados especiales y de una bibliografía específica a cada temática en particular. Lo más lindo de este espacio en particular para los que somos parte del proyecto tiene que ver con que es un lugar, un momento en el cual es diferente al resto de los momentos que tendríamos en la universidad, acostumbrados a libros, a un docente que nos imparte un conocimiento, a bancos, a una estructura de nuestro cuerpo particular, sino que es un espacio en el cual le damos lugar a la risa, al movimiento del cuerpo y a construir los saberes en conjunto. Decimos construir porque no consideramos que el saber sea algo que lo tenga una persona, un grupo y que solamente se dé de manera unidireccional, sino que es algo que lo podemos crear entre todos desde saberes previos y consideramos que es de manera colectiva de donde se dan las transformaciones. Es muy importante esta etapa, es muy importante la presencia, la asistencia y el estar presente, consciente en esos momentos, debido a que son las mismas temáticas que después nos sirven de formación para el ingreso a la cárcel, como también para otros espacios en los que participamos como proyecto. Bueno, uno antes de ingresar a la cárcel, incluso antes de pensar en ingresar por primera vez a la cárcel, ya se crea como un imaginario de cómo es ese lugar, de cómo son las personas que transitan ese espacio. Eso es como que se profundiza en la etapa de formación aún más con todo lo que uno va escuchando y discutiendo con los compañeros, pero sin embargo el día que uno ingresa a la cárcel rompe con todo casi lo que uno venía pensando y realmente conoce quiénes son las personas y cómo es ese lugar, le pone una cara, un nombre, un espacio físico a todo eso que uno venía pensando y discutiendo en la etapa de formación. Bueno, en cuanto a los ingresos a Bower, me parece necesario destacar que es un espacio que se da desde una relación horizontal y creo que esa es una de las cualidades que permite y colabora con que se genere un espacio de debate, discusión e intercambio de conocimientos muy ricos y bueno, y que además ayuda a calmar un poco las ansiedades con las que uno va. Bueno, me parece que ingresar a la cárcel con el proyecto, por un lado, es una responsabilidad y un orgullo enorme porque uno tiene que
llevar la voz no solo propia, sino también la de todos los compañeros que nos dejan estar en ese lugar y que no pueden estar. Y por otro lado, también como ciudadano nos da una enorme responsabilidad porque es un espacio muy cerrado, la institución es sumamente cerrada, no todo el mundo puede acceder y la mayoría de los discursos que están en la sociedad y principalmente en los medios de comunicación no son justamente la voz de las compañeras. Entonces, bueno, todo lo que conoce y lo que discute ahí, lo que aprende con ellas, me parece que es sumamente importante que lo saque, que no se lo quede uno, sino que ese conocimiento después circule. Dentro del proyecto, las distintas personas que lo formamos parte nos dividimos en comisiones, que cada comisión tiene una función determinada. Existe la comisión finanzas, que tiene como función tener un registro de los ingresos y los egresos de dinero que tiene el proyecto. En este momento, el proyecto cuenta con la beca de Secretaría de Extensión Universitaria, la beca CEU y otra beca que es de Nación. Con esos ingresos nosotros podemos comprar materiales y hacer distintas actividades dentro del proyecto. Pensar en la comunicación desde el proyecto es siempre pensar un poco en la intencionalidad que tenemos de llevar las voces de las mujeres, vehiculizarlas hacia espacios públicos en los que en general no están puestas en tensión. Eso quiere decir, primero que nada, tratar de llevarlas hacia el espacio de lo universitario, en donde no se trabaja la temática carcelaria y menos la de las mujeres en el espacio de la cárcel, y en una segunda instancia el espacio público en general. Para eso el proyecto se ha dado distintas herramientas y distintas formas. Las originales fueron condensar la comunicación del proyecto en formato revista. La primera revista que salió fue en el año 2007, se llamaba Caleidoscopio 1, y después la segunda se llamaba Caleidoscopio 2 y es del año 2010, es esta que está acá. Y se trabajan siempre las distintas temáticas que se han ido elaborando en el año con las chicas en los talleres y en el espacio de formación. Y se las labura desde tratando de recuperar la palabra de las chicas en ese ámbito, ¿no? En los últimos años se fue modificando esto, se pasó del formato de revista a distintos formatos que nos permitieran ser adaptables a por ahí las disponibilidades y posibilidades del equipo, ¿sí? Eso quiere decir que se trabajó con las publicaciones en las redes sociales, en página web y a través de distintos folletos que pudieran ir representando todo esto que queríamos llevar hacia afuera y ponerlo en el espacio, por ejemplo, de las marchas, de los cine debate, de los encuentros de estudiantes o incluso en espacios académicos en donde se trabajaba desde también la concepción de la extensión, ¿no? Eso por ahí lo que permite es generar un poco de debate o hacer ruido con cosas que en general no se hablan, no se trabajan. Y también contactarnos con otras personas que vienen trabajando las mismas temáticas y con las que no teníamos vínculo. En ese marco, por ahí, una de las grandes alegrías que tuvimos hace poquito fue conocer una chica de otro país que estaba trabajando con personas privadas de libertad y que les había impreso la revista del equipo que la había encontrado en la web y se las había llevado a los chicos de allá. Y bueno, nada, esas pequeñas cosas que nos permiten mantenernos laburando en la comunicación desde el espacio del taller, ¿no? Bueno, en cuanto a cine de debate, la idea surge con la necesidad de problematizar cómo se vive en una cárcel a las personas que están en el afuera y que por ahí No están conectados con el taller. Claro, no están conectados con el taller. Entonces, de esa manera nosotros llevamos las voces de las personas privadas de su libertad, tanto las chicas como los chicos en Boca. Y también nos sirve a nosotros, como proyecto, para expandirnos y no siempre enmarcarnos en lo que vendrían a ser los talleres y hacer otro tipo de actividades que nos nutran más, tanto como profesionales y como personas. Y entonces el ciclo de cine lo llamamos, Pensar en Libertad, y constó de 3 encuentros. El primero tratamos, el título le pusimos era Vale la Pena, que hablamos sobre si valía la pena, digamos, cuál es la finalidad según la ley, según la sociedad, digamos, de las penas privativas de libertad, cuáles son los efectos que genera.
Y bueno, después el segundo era sobre etiquetas y estigmatización, y lo llamamos sin etiquetas. Y el tercero era sobre género, que lo llamamos traidoras. Bueno, esos eran los 3 encuentros que hicimos abiertos a todo el público en la universidad. Las películas, contamos, el primer encuentro se pasó la película de Sueños de Libertad. Sueños de Libertad. Y estuvo muy bueno. Se proyectó fragmentos de la película, no alcanzamos a proyectarla toda, pero se proyectaron fragmentos y se armó un debate de más o menos 1 hora, estuvimos ahí debatiendo. Y el segundo se pasó el capítulo de presentes, y también se armó un debate con juegos entre nosotros, estuvo muy lindo también. Para el tercer encuentro de Traidoras se pasó el documental de El Buen Pastor, y bueno, se llamó Traidoras por el tema de la doble estigmatización de la mujer, el hecho de estar presas y el hecho de ser mujer. Se trabajó la problemática de género dentro del contexto privativo de libertad. El cine de debate, en lo personal, me dejó muchos aprendizajes sobre mis compañeros. Me ayudó a acercarme a qué posicionamientos tienen mis compañeros sobre algunos temas. Mis compañeras me ayudaron mucho también a ver qué pensaban ellos, a relacionarme un poco más desde otro lado. Claro, y a nutrirnos, principalmente porque al saber también de distintas carreras, con distintos enfoques, claro, permite que sobre la misma problemática todos tengamos una visión, que si bien es parecida, pero que lo distinto contribuye a hacerlo más enriquecedor para todos. Sí, por ahí en lo cotidiano en los talleres no se podía dar ese debate sobre algunos temas, en cambio con el disparador de la película eso facilita muchísimo un debate, y además, bueno, conocer a otras personas que también les interesa, pero que no están metidas necesariamente en el taller, que pueden contribuir y ser un aporte como importante. Y después, bueno, me acercó muchísimo a mis compañeros, me dicen a mí... Bueno, además de los ingresos con las chicas a Bower, el proyecto trata de mantenerse ocupando diversos espacios, como por ejemplo el año pasado participamos de algunos talleres de formación para seguir capacitándonos, participa también en congresos y ponencias, y sobre todo el año pasado participamos en stand informativos, en la premarcha de salud mental y en el encuentro nacional de estudiantes de trabajo social. Y también tratamos de participar activamente en las diversas marchas para llevar las producciones y las voces de las chicas, como por ejemplo la marcha de salud mental, la del Paro Nacional de Mujeres, Ni Una Menos, la marcha de la gorra y la diversidad. Para mí el proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me ha nutrido en mi formación académica, en mi formación como persona. He aprendido mucho lo que es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, poder trabajar a la par con compañeros de otras carreras, de trabajo social, abogacía, comunicación, artes, incluso compañeros que no son estudiantes universitarios. Y bueno, y lo que es el aprendizaje y lo más enriquecedor, que es el trabajo con las compañeras que están en Bower, que el proyecto me ha enseñado lo que es realmente una práctica extensionista, en donde se puede aportar, realmente podemos aportar nuestro granito de arena como profesionales en la sociedad, y me ha reforzado aún más las ganas de trabajar en lo que es el contexto del encierro, en luchar y en militar el espacio. Encontramos gente en el camino que está interesada en poder defender los derechos humanos, en poder militar el espacio en el contexto del encierro, y lo más nutritivo y lo más enriquecedor es este aprendizaje que se da a la par con el otro, con el compañero, en donde le dan ganas a uno de seguir peleando, de seguir luchando en este espacio. El proyecto me resulta muy enriquecedor, tanto a nivel personal y a nivel profesional, porque siento que las dos cosas van muy de la mano. Pensé que me iba a encontrar con un taller solo de derechos humanos, pero me encontré con talleres que tienen que ver con muchas temáticas distintas,
y que son muy enriquecedoras, ya sea género, políticas de seguridad, educación popular, sexualidad, distintos temas que vamos tratando en todas las instancias de formación. Me encontré con un grupo de personas muy amorosas y muy comprometidas y apasionadas por una causa, y eso me resulta muy, muy agradable estar en un espacio en donde las personas se manejen con tanta libertad y que también cada una pueda expresar sus aportes y que todos los aportes sean escuchados. En el proyecto uno aprende a escuchar, aprende a hablar, aprende a respetar los tiempos y aprende un montón de otras cuestiones que no tienen que ver solo con lo académico o con contenidos específicos como estamos acostumbrados en la educación formal universitaria.